A todas y a todos. Es un placer para mí participar en este segundo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Voy a participar con una ponencia intitulada Diversidad afectivo-sexual en el mundo árabe e islámico, influencia del Islam en el marco jurídico regulatorio de los países, de los estados árabes. Nuestro objetivo sería analizar la influencia del Islam en la regulación sociojurídica de la diversidad afectivo-sexual en las sociedades árabes. Asimismo, nos proponemos de construir algunos estereotipos sobre este tema a partir de referencias históricas relativas a personalidades relevantes en la historia árabe musulmana que fueron abiertamente homosexuales. En cuanto a la metodología, consiste en una lectura rápida de las leyes de los países árabes en su versión original, o sea, el árabe, las exégesis del verso del Corán al árabe y nos profundizamos en la historia árabe. Empezando, como se sabe, la homosexualidad en el mundo árabe sigue siendo un tema tabú. Es un comportamiento rechazado a nivel social y también está condenado. Antes de adentrarme en el tema, conviene explicar algunas terminologías utilizadas en el marco de la homosexualidad en árabe. Por ejemplo, en árabe se utiliza al-mithliya al-jinsiyya, que significa en español semejanza sexual. O bien se utiliza un término peyorativo que es al-shudud al-jinsi, o sea, extremismo sexual. Pero aún así se trata de un neologismo en la lengua árabe. Antes y hoy en día se utilizaba luat o liwat, significa la sodomía. En el caso del lesbianismo se utiliza sehaq. Lesbiana está llamada sehaqiya y también es un término peyorativo. El término sehaq está derivado del verbo sahaqa, o sea, frotar y amasar. Y aquí se hace referencia a los cuerpos. La comunidad LGBTI se presente o se identifica como al-mujtama al-mim, o sea, la comunidad de M. M es la primera palabra palabra en árabe de la homosexualidad, o sea, el mitliya. Llegando a las leyes y los códigos penales de los países árabes, intentamos ver cómo son o comparar o tener una idea sobre las sanciones aplicadas a la homosexualidad. Encontramos la mayoría de los países encontramos penas, ¿no? Una pena que va de 3 meses hasta 14 años. Puede ser hasta 3 años, 5, 7, 10, la máxima son 14 años. O bien tenemos 100 latigazos para los solteros que se puede sustituir por 1 año. Tenemos la lapidación a muerte en el caso de los casados. Tenemos la muerte o bien la cadena perpetua si el acto de la homosexualidad o de la sodomía se repite 3 veces. Tenemos la lapidación en el caso de los hombres, lapidación a muerte, mientras en el caso de las mujeres se limita a una multa. Y este es el caso en el código de Mauritania. Tenemos código que no tiene que no contiene condenación a la homosexualidad, que es el caso de Jordania y Irak. Eh, Tenemos al mismo tiempo códigos donde hay ausencia de condenación explícita a la homosexualidad. Sin embargo, el juez tiene el poder de apreciación para interpretar otros artículos y aplicarlos al caso de la homosexualidad, que es el caso de Egipto y Bahrein.
Y el caso de Arabia Saudita, que no tiene un código penal, sin embargo, lo que hace es la aplicación o la interpretación religiosa. Continuando siempre con el código penal o leyes de estos países, para este caso, eh, eh, ver cuáles son los términos utilizados en estos códigos penales. Por ejemplo, en el caso de Argelia en Marruecos se utiliza shudud al-jinsi con una persona del mismo sexo. En el caso de Mauritania, Túnez y Oman se utiliza luat y musahaja. Solamente subrayo que es nuevo, en el caso de Oman es el código penal actualizado sí, de la versión anterior que no contenía referencia a la homosexualidad. Y tampoco se condenaba. Encontramos el uso de la palabra liwat con hombres como con mujer en el caso de Yemen y liwat con hombres en el caso de Sudán y Qatar. Y a este nivel conviene parar y abrir una paréntesis para subrayar que normalmente el acto de la sodomía entre pareja heterosexual, hablando de hombre y mujer casados, es un comportamiento rechazado y despreciado y puede ser un motivo de solicitud de divorcio. Me han informado en el caso de Marruecos, cuando la mujer solicita el divorcio, el juez en plena sentencia, el juez le pregunta si hay este comportamiento, o sea, sufrido este comportamiento de parte de su marido. Y no se utiliza la palabra sodomía en árabe, o sea, sí, el liwat, se utiliza un gesto. ¿Qué es el gesto? Escoger una babucha árabe y darle la vuelta para tener la semilla pues arriba. Entonces, la mujer entiende la pregunta del juez y le dice, por ejemplo, sí o no. Volvemos a nuestros códigos. En el caso de Siria, Palestina, a nivel de Franja de Gaza, Líbano y Abu Dhabi, se utilizan en su código actos antinaturales. En el caso de Egipto, Libia y Bahrein, no se hace referencia no se utiliza ningún término. Sin embargo, el juez aplica otros artículos porque tiene el poder de apreciación. Eh, También en el caso del código de Jordania, Palestina, Cisjordania, no encontramos ninguna referencia a la homosexualidad y tampoco se penaliza, excepto en el caso, se utiliza el término liwat en caso de sodomía de un menor de 18 años. Tampoco en el código de Irak encontramos una referencia o una pena. Y lo mismo que el caso de Egipto, por ejemplo, puede que el juez utiliza su poder de apreciación, pero hasta el momento no consta ningún caso de una eh, penalización de una homosexualidad por ser homosexual. Eso sí, se prohíbe la divulgación o la publicación de información relacionada con la homosexualidad o con la comunidad LGBTI. En el Código Penal Federal de los Emiratos Árabes Unidos tampoco encontramos una referencia a la homosexualidad. Y por fin, en el caso de Kuwait, lo que encontramos en su código es una connotación de relaciones íntimas entre hombres.
Volviendo al origen de la palabra liwat o loti. En este caso volvemos al verso del Corán al-Araf que resalta la historia del profeta Lot, sobrino del profeta Abraham, cuya población, los hombres, eh, tenían un comportamiento eh, inusual en aquella época, ¿no? Eh, lo que eran hombres casados con mujeres y lo que hacían era buscar hombres jóvenes para someterles sexualmente con la ayuda de sus mujeres. Entonces, estamos hablando de hombres que son ladrones, calificados de ladrones de caminos, bandidos que violan a extranjeros. Y la exégesis de este verso de Corán resalta un acto o un delito abominación, pero no hace referencia a la homosexualidad tal como está definida hoy en día. Y lo mismo, tenemos una ausencia de la homosexualidad femenina. Por lo tanto, en la época del profeta no consta ningún castigo o penalización en su época. Sin embargo, encontramos un caso en la época del primer califa que vino después de la muerte del profeta, los llamados califas bien guiados, Abu Bakr, cuando un famoso sodomista se llama Ilyas ibn Abdel-Jaliz, conocido por Fuja, lo que hacía era humillar los hombres en los campos de batalla mediante la violación. Entonces, se trataba de una sodomía únicamente con motivo de humillación y la misma persona era conocida por mantener relaciones sexuales con animales, o sea que era un zoófila. Y había muchos hombres de otras tribus que se sentían humillados por haber sido violados por este persona. Es el único caso que fue resaltado en aquella época. Sigamos en la historia del mundo árabe un mundo árabe ya musulmán. Encontramos personas conocidas por su homosexualidad. Es el caso de algunos califas. En la dinastía abbasí, por ejemplo, en el siglo IX, los abbasíes emplearon gulams, son hombres jóvenes, como sirvientes e esclavos sexuales. Se sigue, y hoy en día se sigue aplaudiendo la virilidad de la civilización árabe de la dinastía abbasida. Tenemos al Amin, hijo de Harun al-Rashid, el famoso califa de la dinastía abbasí. Este hombre rechazaba a las mujeres y tenía un amante llamado Kautar. También tenemos al Mutawakkil ala Allah, Ja'far ibn al-Mu'tasim, que tenía un amante, era conocido por su homosexualidad y tenía un amante llamado Shahid. En la dinastía de Umayyad también encontramos jalifas conocidos por su homosexualidad. Se trata del caso de Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan y también del califa Walid ibn Yazid ibn Abdel Malik. Otro caso de homosexuales es entre los poetas. Sobre todo en la era de Abbasid,
de la dinastía Abbasid vivían poetas que eran famosos por ser homosexuales y no solamente eso, que alababan a los hombres, sobre todo a los jóvenes hombres en sus poesías. Es el caso de Abu Nuwas, que fue un gran poeta de habla árabe del califato abbasí y un pedófilo homosexual. Escribió poemas sobre la belleza de los adolescentes y elogió la pedofilia y todo el mundo la amaba y la encuentra hermosa. Hoy en día se sigue estudiando y discutiendo, analizando sus poesías. Tenemos otro famoso poeta que es Ibn Rumi, otro poeta conocido por sus poesías que alaban la homosexualidad es Abu Firas al-Hamadani y también Abu al-Fath al-Busti. Eh, Estudiando todo lo que hemos visto hasta ahora, lleva los investigadores que se interesan al tema a confirmar que los artículos que penalizan la homosexualidad es una simple reliquia de la colonización. Por ejemplo, tenemos el antiguo Código Penal francés, como las normas inglesas de la época victoriana, los cuales hacían referencia a la sodomía como delito, estando castigo con pena de muerte. Eh, mm, para decirlo de otra forma, los países árabes pasaron de la tolerancia, la indiferencia o la aceptación en la dinastía, por ejemplo, Abbasida y Umayyad o otras, a la homofobia y sanción de la sodomía. Llegando a nuestras conclusiones, podemos decir, entre los países árabes y musulmanes, encontramos una ausencia de término uniforme de la homosexualidad. También tenemos una ausencia de sanción uniforme de la homosexualidad. Cuando se aborda el tema, se aborda únicamente la relación sexual. En ningún momento se hace referencia a la relación afectiva. También en el Corán encontramos una ausencia de la homosexualidad tal como lo estamos hablando o viviendo hoy en día. Y como hemos visto que en el mundo árabe había personas conocidas por su orientación sexual y no fueron en ningún momento ni marginadas ni criminalizadas. Al revés, representaban y representan hasta hoy en día pues unas personas emblemáticas. Y con esto termino mi presentación. Sí que es un tema un poco complicado de abordar y necesita más aprofundizar más las investigaciones y me quedo a su disposición para cualquier aclaración y pregunta. Muchas gracias por su interés.